Hola, muy buenas a todos. En este video les voy a enseñar una forma clásica de crear un efecto cel shading en sus modelos 3D. Esta técnica no es nueva, se puede ver en juegos como Jet Set Radio de Sega Dreamcast y muchos otros juegos estilo anime en PlayStation 2. Pero antes de continuar, quiero pedirles un favor. En Instagram subí un reel modelando un Fernet el cual superó los 8 millones de reproducciones y en Twitter llegó a 200.000. Pero en YouTube el mismo video apenas alcanza a 2.000 personas. El algoritmo no recomienda mis videos, así que si les gusta el contenido pueden ayudarme compartiéndolo. Para este video voy a usar un Nokia como si fuera una PC, conectándole un monitor y teclado. Las combinaciones de teclas son iguales a la versión de PC de Blender, así que podrán seguir el tutorial sin problema. A lo largo del video iré explicando las diferencias entre las versiones. Para trabajar más cómodo, activo el modo de pantalla ancha, desactivo la línea de tiempo porque no vamos a animar nada y oculto el cursor 3D. Explicación del concepto. Antes de empezar les voy a explicar cómo funciona el truco usando un cubo. En geometría 3D, la superficie tiene lo que llamamos normales. Las normales son vectores que indican cómo la luz afecta a la superficie y en qué dirección está orientada la cara. Esto es clave para el shading o sombreado. Lo que nos interesa es la orientación de los triángulos. Blendercito usa OpenGL ES 1.1. Para dibujar un objeto 3D solo necesitamos dos cosas, los vértices y las caras. Los vértices son puntos en el espacio 3D con coordenadas X, Y y Z. Y las caras son una lista de 3 vértices que forman un triángulo. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde mira ese triángulo? Piensen por un segundo. ¿Mira hacia la cámara o hacia atrás? OpenGL sabe hacia dónde mira una cara dependiendo del orden que tienen los vértices en la lista. Si se dibuja en el sentido de las agujas del reloj, el triángulo mira a la cámara. Si es al revés, no. Ejemplo, si la lista de triángulos dice 1, 2, 3, el triángulo mira a la cámara. Si fuera 1, 3, 2, no mira a la cámara. Lo mágico de esto es que si nos movemos al otro lado, vamos a ver que la orientación de la cara se mantiene, ya que ahora el primer triángulo se dibuja de forma antihoraria y el segundo ahora se dibuja en el sentido de las agujas del reloj. Face Cooling. Entonces, ¿por qué es importante saber la orientación de las caras? Imaginen un cubo, tiene 6 caras y cada cara está formada por 2 triángulos, pero si se fijan hay caras que no son visibles. Para optimizar, OpenGL no dibuja las caras que no se ven, los cuales, curiosamente, son las que no miran a la cámara, y esto se le llama Face Cooling. Acá hay una diferencia entre Blendercito y Blender. En Blendercito el Face Cooling está activado por defecto para mejorar el rendimiento. En Blender siempre se ven las caras sin importar la orientación. Existe una forma de ocultarlas que voy a explicar más adelante. Aplicando el efecto de cel shading. Ahora que ya entendemos el concepto, vamos a usarlo para hacer algo más artístico. Cuando arrancamos Blender, agarramos el cubo que hay por defecto, lo duplicamos, lo escalamos un poquitito, invertimos la orientación de las caras y lo pintamos de color negro. Y así ya tenemos nuestro cubo con un efecto de dibujito animado. El Face Cooling es para ahorrar rendimiento, pero acá lo usamos para darle ese estilo 2D. Lo malo de esta técnica es que necesitamos el doble de geometría para hacer el efecto. Lo más recomendable es no utilizar sombreado en el modelo 3D que va a simular ese efecto de trazo. Otra cosa importante es que primero dibujemos el objeto que va a estar adentro y después dibujamos el trazo. De esta forma, OpenGL evita redibujar píxeles. Piensen que si lo hacemos al revés, primero dibujamos todo de color negro y luego sobreescribimos los píxeles que ya habíamos dibujado, estamos haciendo más laburo al pepe. Haciendo esto al revés, sí van a seguir existiendo píxeles sobrescritos, pero la cantidad va a ser mucho menor y por lo tanto se va a dibujar más rápido. Esto es importante si queremos hacer un videojuego o estamos en un Nokia con casi 20 años de antigüedad. Aplicación práctica. Ahora empezamos el tutorial. 1. Abrimos Blender o Blendercito y seleccionamos todo con A. 2. Borramos todo lo seleccionado con X. 3. Creamos un mono, Susan. 4. Lo duplicamos con Shift D
y confirmamos la posición con Enter. 5. Entramos en el modo edición con Tab y seleccionamos todos los vértices con la tecla A. 6. Usamos Alt S para engordar a Susan un poquito y confirmamos con Enter. 7. Invertimos las caras con Shift N. En Blender, asegúrense de marcar la opción Inside en el menú para que las caras miren hacia adentro. 8. Creamos un material oscuro, se lo aplicamos al objeto que va a simular el borde y desactivamos la iluminación para que vaya más rápido y se vea como un color negro puro. Y con eso ya estaría listo en Blendercito. Pero en la versión de PC tenemos que hacer un par de pasos extras. Primero que nada, el efecto solo se va a ver en el modo material y render de Eevee. No funciona en Cycles, o por lo menos yo no sabría cómo hacer que funcione. Para el objeto que simula ser el borde, tenemos que crear un material, ir abajo de todo a la parte de Settings y desactivar Back Face Cooling. Luego entramos al Shader Editor y borramos el Principal Shader y lo reemplazamos con un input RGB de color negro. Desgraciadamente, Eevee va a proyectar una sombra al objeto que está adentro y no sé si existe una forma de que Eevee no proyecte sombras. Sí sé hacerlo en Cycles, irónicamente. Pero podemos ir al objeto que está en su interior, crearle un material de la misma forma, ir al editor de shader, quitar el Principal Shader y usar un color puro o una textura. Y así conseguimos el mismo efecto. Conclusión. Y listo, ya tenemos a Susan con un estilo de dibujo animado en Blender o Blendercito. Ahora pueden jugar con el modelo, aplicar texturas y hacer renders. En Blendercito los renders se guardan en la micro CD en una carpeta llamada Blendercito e incluyen el Z-Buffer. Más adelante voy a agregar más pases de render para composiciones más interesantes, un pase de normales, un pase de movimiento para hacer vector blur, etc. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Si quieren más videos como este o saber más detalles sobre cómo optimicé Blendercito para que funcione tan bien en un Nokia, suscríbanse al canal y compartan el video. Blendercito es y seguirá siendo de código libre y gratuito. Lo van a poder descargar desde mi repositorio de GitHub. Si quieren apoyar el desarrollo, pueden donar en PayPal o Cafecito. Para quienes donen, empezaré a subir los modelos 3D creados en Blendercito. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos hasta la próxima.